Vamos a, vamos a comenzar el tema del sacerdocio, o las conferencias sobre el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Eh, Aquí, desde luego, que la pregunta más fundamental, más, digamos, esencial de las tres conferencias es si había en el corazón de Jesús, en las intenciones de Jesús, sacerdotes para la iglesia cristiana. Me acordé que hablé en una conferencia sobre la iglesia cristiana, el origen, el fundamento de la iglesia cristiana, y decía yo en esa conferencia que muy dudosamente Jesús pensó en una iglesia cristiana. Jesús pensaba que el fin del mundo venía ya pronto, incluso durante su vida, así lo dijo a sus discípulos. eh, no verán, no verán la muerte antes de que todas estas cosas sucedan, o sea, la venida, la segunda venida. Y también después Pablo, cuando escribe, por ejemplo, a los Corintios, les dice, el tiempo es corto, ¿verdad? Los que estemos, capítulo 7, capítulo 15, los que estemos vivos cuando Jesús venga, no nos vamos a ir así vestidos o sea, del Puerto Vallarta al cielo. Vamos a ser transformados. Sí, pero esa era su esperanza, que él iba a estar vivo cuando viniera Jesús por segunda vez. Y esa era la esperanza. Incluso al final, el último libro, que es el Apocalipsis, también dice, el tiempo es corto. Se le permite al dragón tentar a los seres humanos y a los reyes y a los reinos para atacar a los seguidores de Cristo, pero por poco tiempo. Este, Esa era la esperanza de los autores del Nuevo Testamento y de Jesucristo mismo. O sea, que no pensaron en una iglesia institucional y por tanto, pues tampoco en sacerdotes para esa iglesia. Eh, claro que a mí me escuchan sacerdotes y no les gusta escucharlo, pero lo saben, pero lo saben. Bueno, entonces digo, en estas tres conferencias el tema central, digamos, lo medular va a ser si Jesús ordenó sacerdotes o pensó sacerdotes para su iglesia, si es que pensó en una iglesia. Pero antes de eso hay que ver otras aristas que ahorita les voy a mostrar. Miren, voy a compartirles el texto de hoy. El de las tres conferencias pasadas era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y ya les enviaré al ratito esos apuntes. Aquí vamos a hablar ahora del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y en la conferencia de hoy les voy a hablar de los sacerdotes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué dice el Nuevo Testamento de los sacerdotes judíos? Y cómo eran los sacerdotes judíos en el tiempo de Jesús. Y después vamos a entrar, sí, a ver en qué medida o de qué forma se habla del sacerdocio en la iglesia cristiana, que sí se habla, ya lo veremos. Entonces, cuando el Nuevo Testamento se refiere al sacerdocio del Antiguo Testamento, su lenguaje es en general polémico y peyorativo. Sí, cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento hablan del sacerdocio del Antiguo Testamento, aunque fuera el sacerdocio judío de la época, su lenguaje es en general polémico y peyorativo, o sea, descalifican ese sacerdocio. Era un sacerdocio ineficaz y casi fraudulento, así lo entienden los cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a tratar varios puntos, ¿verdad? Los primeros 13 son eh, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de judío en tiempos de Jesús y sacerdotes de otros dioses. Este es, digamos, un tema introductorio.
porque no es propiamente el sacerdocio cristiano, es el sacerdocio judío en época del Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, ¿verdad? Y de esto podemos decir que aquí en Mateo, Marcos y Lucas, cuando se habla de que los discípulos de Jesús arrancaban espigas y se las comían en sábado, y entonces estaban violando el descanso sabático, pues Jesús defiende a los discípulos, ¿verdad? Bueno, aquí es importante porque Jesús pone, digamos, su manera de pensar como superior a las leyes sacerdotales. No, no estrictamente sacerdotales, las leyes judías que decían que no se podía trabajar en sábado. Eh, en Mateo la controversia con los fariseos termina con la cita de Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, algo más que el sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús, como les decía, eh, siempre se pone por encima del sacerdote y de las leyes sacerdotales de los judíos. La carta a los hebreos, como saben, hace toda una comparación entre el sacerdocio judío y el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? En el Salmo 110:4 está hablando de Melquisedec. Dice, dijo el Señor, bueno, el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Este Melquisedec es un personaje famoso, pero así como es famoso, es raro. Se habla de él dos veces en el Antiguo Testamento. Una en este salmo y otra allá cuando Abraham, ¿verdad? Este Melquisedec, rey de justicia. Pero es muy interesante porque en el carta a los hebreos dice que el Señor juró, ¿sí? Y no se arrepiente. Tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. Y esto es un salmo mesiánico, el 110, y tiene mucho valor porque eh, Dios jura eh, que el Mesías tendrá un sacerdocio según el rito o la orden de Melquisedec, del que no sabemos nada a propósito, pero sabemos que no era levita. Entonces ya todo lo que dijimos en las tres conferencias pasadas sobre los levitas son aparte de Melquisedec. Este es un sacerdote al que Abraham le da el diezmo y que luego recupera el Salmo 110 y le va a servir mucho al autor de la carta a los hebreos porque va a decir, el sacerdote Melquisedec era un sacerdote jurado, es un sacerdote de un rito diferente que no procede de los levitas ni de Aarón, ¿verdad? Entonces, es un sacerdote superior porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. En 7:23 dice la carta a los hebreos que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran muchos, pues porque se morían, entonces venía otro y otros le suplían, y además las funciones sacerdotales implicaban muchas funciones que un solo sacerdote no podía cumplir. De eso ya hemos hablado, pero lo compara con el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús es uno y único, ¿no? Eh, digamos que no hace falta más sacerdocio. La carta a los hebreos, ahí lo dice, no hace falta más sacerdocio, porque tenemos a un sumo sacerdote cuyo sacrificio y cuyo servicio es eterno, y además no oficia en un templo material, sino en el cielo. Entonces no hace falta más sacerdocio. Eh, pero aquí lo está comparando con los sacerdotes del Antiguo Testamento o de los sacerdotes judíos en general, y dice que aquellos eran muchos y venían por la familia. No es que yo quisiera ser sacerdote o Dios me llamó, nada de eso. Tú eres levita y eres sacerdote. Bueno, te tocan si estás dentro de las ramas sacerdotales, ya hablamos de eso, por descendencia te toca el sacerdocio. No era algo de una vocación especial, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, eh, pero ya de eso hablamos. Y luego en Hebreos 9:6 y 10:11
se mencionan dos funciones sacerdotales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entrar en la primera parte de la tienda y ofrecer los sacrificios cotidianos. Y todo eso queda superado por el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? En síntesis, en el Nuevo Testamento, el sacerdocio del Antiguo se considera ampliamente rebasado por Jesucristo y por su sacerdocio. Esto por los ejemplos que vimos, que leímos de Jesús sobre los sacerdotes, expresándose sobre los sacerdotes, y por lo que dice la carta a los hebreos, donde compara el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio judío. Ahora vamos a los sacerdotes, el sacerdocio judío propiamente en tiempos de Jesús, ¿verdad? Sacerdote se dice hiereus en griego. Me pareció importante ponerle la palabra hiereus. Eso quiere decir sacerdote, ¿verdad? En estos textos, Mateo 8:4, Marcos 1:44 y Lucas 15:4, 5:14, que son paralelos, se habla de la curación de un leproso, ¿verdad? Jesús lo curó y le dice, ve a presentarte al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés en el Pentateuco. Y sí, la ley decía que el leproso tenía que ser declarado leproso por los sacerdotes y tenía que ser declarado curado de la lepra por los sacerdotes. No era de que ya no tengo lepra ya muy campante, porque los leprosos que estaban excluidos de la comunidad, había toda una ley, había que hacer un sacrificio cuando una persona era declarada limpia de lepra, se tenía que hacer un sacrificio de culto, ¿verdad? Y entonces Jesús curó a un leproso y le dijo, ve preséntate con el sacerdote y dale la ofrenda que prescribió Moisés. Y aquí les hablo pues de esa ofrenda. Pero lo más interesante es que Jesús lo curó y le dice, ve a presentarte ante el sacerdote. ¿Quién es superior? ¿Jesús que cura o el sacerdote que declara puro? Y no, pues parece ahí más bien una deferencia, una atención de Jesús con los sacerdotes, ¿verdad? O tal vez una invitación a los sacerdotes a que vieran el milagro y creyeran. En cualquier caso, Jesús se pone como superior al sacerdote. Y luego está la parábola del buen samaritano, donde Jesús habla mal del sacerdote y de otras personas que no atendieron a aquella persona que había sido golpeada y asaltada, ¿verdad? Sino pasó un sacerdote y pasó de largo. No se dice por qué pasó de largo. Probablemente llevaba mucha prisa o no quiso arriesgarse a que él también lo asaltaran. En fin, quién sabe por qué razón, pero de hecho no auxilió a la persona herida. En cambio, un samaritano a quien los judíos despreciaban, recuerden la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer y que soy samaritano? Este, bueno, ese samaritano ayudó a que, ¿se acuerdan de la parábola? Ayudó a aquella persona, lo llevó a una posada, incluso le dejó dinero al posadero para que atendiera al samaritano, para que atendiera a aquella persona herida. Aquí, bueno, claro, Jesús reprocha a los sacerdotes en esa parábola el no ser caritativos, el no ser bondadosos, atentos a las necesidades de la gente. Luego viene aquí en el Evangelio de la Infancia, también se presenta que Zacarías, el esposo de Isabel, el papá de Juan Bautista, era sacerdote. Y curiosamente, esto está en Lucas. Después se habla de que Zacarías no creyó y quedó sordo-mudo, etcétera. Pero después el ángel se presenta a María en la casa, en su casa, en Nazaret, y habla con ella y ella sí cree. Y también ahí hay cierta polémica, si se fijan, encubierta contra el sacerdocio. O sea, la revelación de Dios y la comunicación de Dios
nunca, ni en el Antiguo Testamento, fue una exclusiva de los sacerdotes. Esa es una mediación mal entendida, sobre todo en el cristianismo, en el catolicismo. El sacerdocio es el mediador entre el sacerdote, es el mediador entre Dios y los hombres, el que une o separa de Dios. Y eso, pues, no sucede en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo. O sea, Dios se revela a quien quiera, a los profetas, a los reyes, a personas que no son ni profetas ni reyes. Por ejemplo, a María, Dios se le revela por medio del ángel Gabriel y no en el templo. Es decir, la relación con Dios, la relación en general con Dios, nunca fue un asunto en el que eh, los sacerdotes fueran los únicos mediadores. Eso nunca fue. El sacerdote era el mediador cultual, sacrificial, en el ámbito del templo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento esto está muy claro desde el principio. En el Evangelio de Lucas, el ángel se aparece a María y no en el templo, ¿verdad? Y digamos que hay una ventaja de María sobre Zacarías en que María sí cree, a pesar de que Zacarías está en el templo, etcétera. No me detengo mucho en eso. Luego también cuando el niño Jesús, niño, se pierde en el templo o se queda en el templo, eh, que vienen José y María, regresan de la caravana que va de regreso a Nazaret a buscarlo en Jerusalén y lo encuentran entre los maestros, en mesoton didascalon, didascalon de los maestros. No dice ahí de los levitas ni de los sacerdotes, donde Jesús estaba en el templo, pero ya hemos dicho que en tiempos de Jesús la enseñanza de la ley no era ya una exclusiva de los sacerdotes, ¿verdad? También se habla de sacerdotes en Juan 1:19, cuando los levitas y los sacerdotes, o más bien los judíos, envían a levitas y sacerdotes a preguntar a Juan Bautista por qué anda bautizando. ¿Quién eres tú? ¿Por qué andas bautizando si no eres ni el Cristo ni el profeta? Eh, Se ve ahí que los sacerdotes tenían cierta autoridad para aprobar lo que andaban enseñando los maestros itinerantes, que debieron haber sido muchos, ¿verdad? Eh, y hay otros ejemplos en los que se habla de los sacerdotes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pero siempre en forma negativa, ¿verdad? No creen en Jesús, aunque algunos sacerdotes creyeron, dicen los Hechos de los Apóstoles. Algunos creyeron, pero digamos que en bloque, los judíos, empezando por los sacerdotes, fueron los que rechazaron a Jesús, ¿verdad? En el judaísmo fueron los sacerdotes. Y tras de los sacerdotes, el grupo de los judíos en bloque. Y ahorita vamos a hablar de ello. Eh, pero antes de esto, quiero seguir volver a la carta a los hebreos, porque eh, en 8:4 argumenta que Jesucristo está en el verdadero santuario ofreciendo el verdadero sacrificio. Vean, la carta a los hebreos, pues no es descriptivo, no narra lo que pasó como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los hechos de los apóstoles, sino que está haciendo teología. Está comparando el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio judío, ¿verdad? Y Jesús es el que está ofreciendo en el santuario verdadero, en el celestial, el verdadero sacrificio. Ya no son los sacrificios que manda la ley, ¿verdad? Sino es un verdadero y único sacrificio. Y entonces suple, digamos, a todos los sacerdotes judíos del judaísmo. Eh, Cuando la carta a los hebreos se refiere a los jefes de los sacerdotes judíos, destaca que eran elegidos de entre los hombres y a favor de ellos, y subrayando que es oficios de expiación y que son frágiles y, en fin, que ofrecen sacrificios.
pero el sumo sacerdote que entra en el templo, bueno, el sumo sacerdote entra en el templo solamente una vez al año y hace expiación. Pero Jesús es un ser humano elegido por Dios, proclamado sumo sacerdote de nuestra fe, para estar al frente de la casa de Dios, para expiar los pecados. En fin, Jesús es superior, más que superior. Jesús, a partir de Jesús, es el único sacerdote, ¿verdad? Ya no hace falta más sacerdotes, hablando del sacerdocio judío. En resumen, el sacerdocio judío de tiempos de Jesús es presentado en el Nuevo Testamento ante todo en su función rectora: declaración de pureza o impureza de la lepra, controlar lo que se enseñaba en el templo o sobre el templo, y sobre todo la función sacrificial. Se habla de levitas, sacerdotes y jefes de los sacerdotes, que muchas Biblias traducen sumos sacerdotes. Pero sumo sacerdote solamente era uno. Claro, eran familias que se rolaban porque ahí sí había reelección, no seguida, pero sí, eh, era cada año. Entonces uno podía ser sumo sacerdote un año y luego a los 3 años volver a hacerlo. Y de hecho eso pasaba, porque las familias poderosas se alternaban el sumo sacerdocio. Pero cuando se habla en plural, sumos sacerdotes, se refiere más bien a las autoridades o a ese núcleo de autoridades de los sacerdotes. Entonces eran levitas, como ya dijimos en las conferencias anteriores, sacerdotes, los que ejercían el sacerdocio, y los jefes de los sacerdotes. Bueno, eh, hablemos de los jefes de los sacerdotes, ¿verdad? Eh, Yo aquí hice una investigación un poco larga, pero la voy a resumir. En el Evangelio de Mateo, los sumos sacerdotes son mencionados 24 veces, de las cuales 18 en plural y 6 en singular, etcétera, etcétera. Entonces ya no me meto en eso, pero quiero leerles esto último. Después de hacer este análisis de las 24 veces que se habla de los sumos sacerdotes, aquí las analizo esas 24 veces y concluyo lo siguiente. Mateo subraya que los jefes de los sacerdotes, más que los fariseos y los escribas, fueron los responsables de la muerte de Jesús. Eso no es algo que se me ocurrió y dije, vamos a culpar a los sumos sacerdotes y a exonerar a los fariseos y a los escribas. No, es algo que está muy claro en el Evangelio de Mateo. Los jefes de los sacerdotes, más que los fariseos y que los escribas, fueron los responsables de la muerte de Jesús, porque ellos empujaron a Pilato a que matara a Jesús. No los escribas y no los fariseos. Estos señores discutían de cosas de interpretación de la ley y ellos mismos a veces estaban uno contra otro en pleitos, ¿verdad? De la época de Jesús, eh, eh, Gilel y Shammai eran dos grandes rabinos que con frecuencia diferían, pero no pasaba nada, ¿no? Cada quien interpretaba la ley de un modo, y Jesús era otro rabino, ¿verdad? Que explicaba la ley de otro modo. Y esas diferencias no eran causa de muerte, vamos a matarlo porque piensa diferente. Pero para los sacerdotes sí, sí, fueron ellos los que empujaron a Pilato a que matara a Jesús, los sumos sacerdotes. Y seguramente, pues porque les tocaba en el bolsillo, ¿no? Las enseñanzas de Jesús sí les tocaba en el bolsillo a los sacerdotes que oficiaban o que celebraban en el templo. Y eso los indignó. Y después viene el mismo trabajo, pero en Marcos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos se les menciona a los sumos sacerdotes 22 veces. Eh, y voy a leer la conclusión. Eh, A partir del juicio ante el sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes, más acentuadamente que en Mateo, son prácticamente los únicos responsables de la muerte de Jesús.
Nada de que estaban los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos y los saduceos diciendo, No, eran los sumos sacerdotes, más acentuadamente que en Mateo. Y actúan solos, es decir, en estos textos en que en Mateo y en Lucas pueden estar junto con escribas, fariseos, doctores y otras personalidades, aquí en Marcos dice, no, estaban los sumos sacerdotes, o sea, los jefes de los sacerdotes. Bueno, el mismo trabajo en Lucas aparece en 15 veces, ¿verdad? Y, y voy a leer el resumen. De estas observaciones, se puede concluir que para Lucas los culpables de la muerte de Jesús fueron los jefes de los sacerdotes, pero que ellos siempre se hicieron acompañar por otros grupos, ¿ven? A diferencia de Mateo y Marcos, los notables, la multitud, los escribas, presbíteros y soldados del templo. Lo mismo pasa con el Evangelio de Juan, donde se habla 18 veces de los sumos sacerdotes. Eh, y voy a ver el resumen. En el proceso de Jesús, sin embargo, son solo los jefes de los sacerdotes los que determinan la muerte de Jesús, ¿verdad? Sin la presencia de los fariseos. Lo mismo pasa en Hechos de los Apóstoles, etcétera. En conclusión, esto es serio, ¿no? Es importante. Por eso se habla tan mal de los sacerdotes judíos en el Nuevo Testamento. Ellos fueron los que movieron los hilos de la política romana para que Jesús fuera crucificado. Eh, Caray, esto lo cambié, quién sabe por qué, pero ya está. Bueno, después de esto, analizo la raíz hier. ¿Por qué la raíz hier? Porque hier quiere decir santo, ¿verdad? Consagrado, sacerdote, sacerdocio, etcétera, ¿verdad? Eh, y esta palabra no se aplica a un grupo o función en la comunidad cristiana. No. En el Nuevo Testamento no se aplica la palabra sacerdote a un miembro de la comunidad cristiana ni a un grupo de la comunidad cristiana. Nunca. Hay un caso, pero ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Sí se habla del sacerdocio de Jesús, sí, eso ya lo dijimos, se habla del sacerdocio de Jesús, pero no se habla de otros sacerdotes. ¿Mm? Con esta raíz hier. Oye, Javier, pero se habla de los presbíteros. Sí, ya vamos a hablar de los presbíteros, pero presbítero no es sacerdote. Presbítero quiere decir anciano. Literalmente quiere decir anciano. Y los ancianos eran, digamos, un grupo de personas grandes, si no en edad, sí en saber, que dirimían los problemas de una pequeña comunidad. Los ancianos de una ciudad decidían qué hacer o a quién juzgar o quién condenar en determinados casos. Pero esta autoridad era política, en el ambiente político, no religiosa. No eran los sacerdotes ni los levitas ni nada de eso. Eran los ancianos, que pudieran haber sido algún sacerdote, sí, claro, algún levita, algún fariseo, etcétera. Pero el nombre de anciano no viene de una función cultural, viene de una función política. Y eso se heredó en las comunidades cristianas. Entonces, sí, en las comunidades cristianas había presbíteros, pero ellos asumían las funciones de los ancianos, de los jefes, jueces, rectores, directores, consejeros de la comunidad. Hablaremos un poco más de esto, ¿verdad? Dado que cuando se habla del sacerdocio en el Nuevo Testamento se hace referencia al sacerdocio judío,
al sacerdocio de Jesús mismo y, como veremos más adelante, al sacerdocio del pueblo cristiano. Se habla del sacerdocio del pueblo cristiano, sí, sí, pero no de un grupo dentro del cristianismo. O sea, toda la iglesia cristiana es sacerdotal. El pueblo de Dios es sacerdotal. Hoy vamos a ver en qué sentido. Eh, pero vamos, no se refiere ni a una persona ni a un grupo. Eh, eh, Vamos a ver la única ocasión en que se habla de el verbo hierateuein, que querría decir como sacerdotalizar, ser sacerdote, porque es un verbo. Solamente se dice una vez, bueno, se dice varias veces, ¿verdad? En Lucas 1:18 del servicio sacerdotal de Zacarías, que es un servicio judío, ¿no? Etcétera. Pero eh, hablando de una persona, solamente se dice de Pablo, ¿verdad? Ahorita voy a volver a la palabra litúrgico, pero ya me adelanté a Pablo, porque de Pablo sí se dice que es sacerdote. A ver, vamos a ver el texto. Hierurgein es el verbo, hacerla de sacerdote o ser sacerdote. El sacerdocio de los cristianos solo en una ocasión parece pertenecer nada más a una persona determinada. Una vez en Romanos y es Pablo. Pero vamos a ver en qué sentido. Les escribí, dice Pablo en el capítulo 15, versículo 15. Les escribí con atrevimiento en unas partes, porque ya es el fin de la carta, por la gracia que recibí de parte de Dios, para que yo sea ministro de Jesucristo. En griego, leiturgón, liturgo de Jesús Cristo. Para que yo sea ministro, es decir, liturgo de Jesucristo. Eh, por eso antes estudio la palabra, la raíz liturgo, porque aquí pues yo soy ministro, pero hay muchos ministros, ¿no? Liturgos. Ahorita hablamos de eso. Eh, para los gentiles, yo sea ministro de Jesucristo para los gentiles, ejerciendo el sagrado oficio, así traduje yo, el sagrado oficio, hierorgunta, es decir, muchos traducen aquí directamente, siendo sacerdote, ese es el sentido, ejercer el sagrado oficio, ser sacerdote, ejerciendo el sacerdocio del Evangelio de Dios, el sacerdocio del Evangelio de Dios. ¿Qué es Evangelio? El anuncio de la buena nueva. Entonces, yo soy ministro de Jesucristo para los gentiles, yo, Pablo, que anuncio a los gentiles, ejerciendo el sacerdocio del Evangelio. Quiere decir claramente haciendo la predicación del Evangelio. De manera que aquí la palabra ejerciendo el sacerdocio quiere decir predicando el Evangelio. A ver, ahí, por eso les puse el texto, porque les escribí con atrevimiento en unas partes, Pablo a los romanos, como recordándoles por la gracia que recibí de parte de Dios, para que yo sea ministro de Jesucristo para los gentiles. Eso es lo que les he estado diciendo, mis queridos romanos. Ejerciendo el sacerdocio del Evangelio de Dios, está clarísimo, ejerciendo la predicación del Evangelio, para que la oblación de los gentiles, la oblación de ustedes, sea agradable, santificada por el Espíritu. Bueno, entonces Pablo se considera sacerdote, hierargunta, por cuanto se ha dedicado a la proclamación o servicio del Evangelio. Así lo dicen la mayoría de los autores, católicos y protestantes. ¿Cuál es el sacerdocio de Pablo? ¿A qué se requiere como sacerdote? A la predicación del Evangelio. Así lo llama él, Pablo. Claro, nosotros podríamos llamar sacerdote a Pedro, a todos los apóstoles,
porque están predicando el Evangelio. La predicación del Evangelio es un sacerdocio, es un ministerio sacerdotal. Pero este es el único caso en que, digamos, se da el nombre de sacerdotal a ese ministerio. De ese sacerdocio quedan excluidos los muchos, los gentiles que aún no creen, y queda reservado a unos cuantos. La expresión está en paralelo con liturgo, con leiturgón, así, vean, para que yo sea ministro de Jesucristo ejerciendo el sacerdocio. O sea, son sinónimos esas palabras. Yo soy ministro, liturgo de Jesucristo, predicando el Evangelio, ejerciendo el sacerdocio. ¿Mm? Eh, pero también hay que tener en cuenta que esta última parte dice aquí, para que la oblación de los gentiles sea agradable a Dios. Vamos a ponerlo en palabras más simples, para que las obras, la oblación de los gentiles, sea agradable y santificada por el Espíritu. Esa es una función sacerdotal diferente de la predicación del Evangelio. Hacer que las ofrendas de los gentiles sean agradables a Dios y santificadas por el Espíritu. Esta es una mediación. Vean que sí, aquí hay una mediación. Sí, Pablo está haciendo que los dones, los regalos, las obras de los gentiles sean agradables a Dios. Es una mediación entre Dios y los gentiles. Esa es una función sacerdotal. Sí, y claro, claro que más adelante dice Pablo, bueno, y otros textos dicen que, por ejemplo, en Romanos 12:1, dice que los cristianos deben ofrecer su cuerpo como víctima viva, agradable a Dios. Entonces, todo cristiano es sacerdote, porque todo cristiano ofrece su cuerpo como víctima viva a Dios. Entonces, Pablo hace eso, pero todo cristiano lo puede hacer. Y ese es el famoso sacerdocio común. Todo cristiano puede ofrecer su vida y sacrificios y dones a Dios directamente, sin la necesidad de un mediador. En la carta a los Hebreos 2:18 dice que todos tienen libre acceso al Padre en un mismo espíritu. En la misma carta a los Hebreos 13:15 dice que los cristianos ofrecen a Dios un sacrificio de alabanza con sus labios. Y luego en la primera carta de Pedro 2:5 afirma que los cristianos pueden ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por mediación de Jesucristo. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque todo cristiano puede ofrecer a Dios su vida y sus obras directamente, sin necesidad de otro mediador. Pablo aquí dice, yo soy su mediador para que ustedes ofrezcan su vida a Dios. ¿No? Sí, sí, yo estoy ejerciendo como mediador, pero cualquier cristiano puede ejercer como mediador. De manera que aquí hay dos interpretaciones del sacerdocio de Pablo. Una es, yo soy sacerdote porque les predico el Evangelio. Dos, yo soy sacerdote porque presento sus obras a Dios para que sean agradables. Esta segunda lo hacen todos los cristianos y la primera la hacen muchos cristianos, muchos predican el Evangelio. Noten el concepto de sacerdocio, no tiene nada que ver con ofrecer la Eucaristía, con presidir la Eucaristía, con perdonar los pecados y esas otras funciones sacerdotales propias de los sacerdotes. No. Entonces, sí es verdad que en una ocasión Pablo dice que él es sacerdote, sí, pero vean en qué sentido. Nunca más se da el nombre de sacerdote a una persona o a un grupo de personas. Se da el nombre de sacerdote a toda la comunidad, porque todo el mundo puede ofrecer a Dios sus obras. Entonces, toda la comunidad es sacerdotal. Y ustedes van a decir, oye Javier, pero cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, hagan su memoria. Sí, sí, pero ahí no se utiliza la palabra sacerdote y ya analizaremos esos textos la próxima semana, ¿verdad? Y entonces vale la pena echarle un vistazo a la palabra liturgia.
liturgo, no vale, no me voy a detener en ello. El servicio litúrgico, liturgo, liturgia, el servicio litúrgico son palabras que se utilizan con cierta frecuencia, pero esto no tiene que ver con el sacerdocio. Barclay, un autor protestante, hablando muy protestante, me llamó la atención lo que dice sobre los liturgos y las liturgias. Dice, en años posteriores, en la Grecia antigua, cuando se perdió el patriotismo, estas liturgias dejaron de ser voluntarias y se hicieron obligatorias. Más tarde, la palabra llegó a usarse para cualquier clase de servicio. Cualquier clase de servicio era una liturgia, pero estamos hablando en el ámbito civil, no religioso. Y más tarde todavía se reservó especialmente para el culto y el servicio de los dioses en los templos. O sea, también en Grecia, en Roma, los liturgos eran los que hacían el culto y el servicio de los dioses en los templos. Pero esa es una función derivada, final, de la palabra liturgia. Pero la palabra siempre conservó el matiz de servicio generoso. Bueno, y entonces vale tener eso en mente porque se habla varias veces de servicio litúrgico en el Nuevo Testamento, pero nunca hablando de funciones sacerdotales. Ya no me voy a detener más en ello, ahí les hago un análisis de las veces que se utiliza la palabra o la raíz liturgo, liturgia y ejercer una liturgia. Bueno, después de esto, sí, Elia. En la carta de Pedro hay dice que es el pueblo, todo el pueblo sacerdotal. Sí, ¿A qué se refiere a ahí? eso, a eso. Es la Basi- misma, este texto, bueno, es un texto más largo, pero eh, vamos, lo central me parece que está, déjame, es que si lo busco así, no le, aquí está. Es 1 Pedro 2:5. Tiene un desarrollo que vamos a analizar más tarde, donde se habla del sacerdocio común. Y ajá, fíjate que es básicamente, haces muy bien, la primera carta de Pedro en la que desarrolla ese tema. Y lo central del sacerdocio es ofrecer la propia vida a Dios. ¿Mm? Y es algo que aquí en 1 Pedro 2:5 se dice con toda claridad, todos los cristianos pueden ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y esos sacrificios espirituales no tienen que ser la muerte ni sufrimientos, pueden ser cosas bonitas. ¿Sí? Yo ofrezco a Dios esta alegría que siento por darles esta conferencia a ustedes y se la ofrezco a Dios. Ese es un acto sacerdotal. ¿Verdad? Estoy ya. ofreciendo un sacrificio espiritual a Dios, pero yo no necesito de nadie para ofrecérselo a Dios. Por Sí, eso yo soy dice sacerdote. que todo el pueblo, pueblo sacerdotal. Exactamente. Ese es el sentido del pueblo sacerdotal. Y fíjense que esa expresión viene en el Antiguo Testamento. Ustedes serán para mí una nación santa, un pueblo sacerdotal. Y tiene maneras de entenderse eso. Lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar en una de estas conferencias, Sí, porque también final, esto mismo dice en la carta de los romanos, que Pablo les dice que ofrezcan sus sí, cuerpos como oblación. también en un Sí, desarrollo ¿no? más corto. Ajá. Ah, es lo mismo, Digamos que ese la es el misma núcleo, idea. el, Ujú. el núcleo, la esencia del sacerdocio es ofrecer la vida, los hechos, Ajá, a Dios. Y eso lo puede hacer cualquier cristiano. de acuerdo. Gracias.
Sí, de nada. Entonces, ahí está, digamos, la función sacerdotal. Claro que en el catolicismo la cuestión sacerdotal sí tiene que ver con esa mediación de ofrecer a Dios, ¿verdad? Eh, digamos que el católico, en buena medida, ha renunciado a su sacerdocio de poder ofrecer a Dios su vida y lo ha puesto, ese sacerdocio común, sacerdocio de todos, lo ha puesto en manos de un grupo de sacerdotes, que son los que podrían conectarnos o desconectarnos de Dios. Ese es un sacerdocio, digamos, mal entendido, en dos sentidos. Mal entendido en cuanto al pueblo, porque el pueblo es sacerdotal y puede hacer esas ofrendas a Dios y mal entendido en cuanto a un grupo sacerdotal que sí podría existir y podría tener sus funciones, pero esa no es una función exclusiva de los sacerdotes. Sí, ofrecer nuestras acciones a Dios no es una función de los sacerdotes en el catolicismo. Este, pero tal parece que el pueblo gustosamente católico ha renunciado a su poder sacerdotal y lo ha puesto en manos de una casta, de un grupo. Eh, pero de eso hablaremos al final, del sacerdocio común. Pero aquí hay que volver todavía al Nuevo Testamento. Este recorrido por el Nuevo Testamento eh, nos revela que la iglesia primitiva tenía mucho recelo en utilizar imágenes sacerdotales para hablar de la realidad cristiana. No, no se habla del cristianismo y de la realidad cristiana con vocabulario sacerdotal. Se confiesa a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Él sí es el sacerdote, ¿verdad? Y esto es la teología que hace la carta a los hebreos. Jesús como sacerdote, el mediador, ¿ya? Porque Jesús es hombre y es Dios. Entonces, si arriba está Dios y abajo el ser humano, Jesús es Dios y es hombre. Entonces participa está en medio, digamos. Puede unir a los hombres con Dios porque es ser humano, ¿verdad? Y es divino. Eso es en la teología cristiana. Eh, y Jesucristo, digamos, no requiere ninguna otra mediación, ningún otro mediador. Esa es la teología del Nuevo Testamento, que está muy cristalizada en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Eh, entonces, aunque se confiesa a Jesús como mediador entre Dios y los hombres, solo la carta a los Hebreos le aplica el término sacerdote, ¿verdad? En el Juan capítulo 17, de que dije una conferencia hace poco, Juan capítulo 17 es la oración que a mí me gusta ponerle el nombre de oración sacerdotal. Sí, porque en esa oración Jesús se reconoce como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, porque es el único hombre que es Dios, ¿verdad? Y en cuanto a los fieles, también se rehuye esa terminología en el cristianismo, no se aplica a los fieles. Solo aparece en el Apocalipsis y en la primera carta de Pedro, el sacerdocio común de todos los fieles, ¿verdad? Y ya está. Entonces, quiero dejarlo aquí para dejar sustancia para el próximo miércoles. Vamos a hablar eh, sobre cómo se dirigían las iglesias, ¿verdad? Porque, oye, Javier, si no había sacerdotes, ¿quién o cómo se dirigían las iglesias? Bueno, sí hay directores de las iglesias, dirigentes, digamos así. El diácono, el episcopo, el anciano, el presbítero, eran directores de las comunidades. Y no vayan a pensar que equivalen a lo que ahora en la Iglesia Católica se conoce como diácono, presbítero y obispo. Las palabras coinciden, pero las funciones no. En el Nuevo Testamento
las funciones de dirección, de administración, de supervisión en las iglesias eran ejercidos por estas personas. Episcopo quiere decir el que mira de arriba, el que mira de arriba. Digamos en una sola palabra, supervisor, supervisor. Sí, eran los episcopos, tenían autoridad política organizativa dentro de la iglesia. Lo mismo los diáconos, lo mismo los presbíteros, pero nunca se dice que presbíteros o diáconos u obispos tuvieran funciones sacerdotales dentro de la iglesia. Nunca. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de eso y tenemos que derivar a, bueno, y entonces aquello de hagan esto en memoria mía y todo eso, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Porque en la Iglesia Católica se festeja o se considera la última cena de Jesús, cuando dijo esto, como la institución tanto de la Eucaristía como del sacerdocio, ¿verdad? Y y ahí, sin embargo, Jesús, bueno, pues sí, dijo lo que dijo, ya lo analizaremos, pero ya veremos si instituyó realmente ahí tanto Eucaristía como sacerdocio, especialmente el sacerdocio, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para la próxima conferencia y dentro de 15 días vamos a tener que leer los textos, esos textos detenidamente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo eso. ¿A quién lo dice Jesús? ¿En qué sentido lo dice? Y si eso es función sacerdotal. ¿Quién celebraba la Eucaristía? ¿Quién la dirigía en el Nuevo Testamento? Pues, no deje de venir a nuestra próxima conferencia, a nuestras próximas dos conferencias. Le voy a dar la palabra a Jaime Vicente, pero déjenme antes unos segundos para ponerles en el chat el texto en el que me basé para las tres conferencias pasadas sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Eh, quiero añadirles algo y ahora no sé cómo hacerlo. Aquí está. Bueno, en este momento, señores y señores, está en su chat el documento en que me basé para las tres conferencias pasadas, ¿verdad? Que les prometí. Y este último documento también se lo envío al final de estas tres conferencias. Ahora sí, Jaime, ¿no? Jaime. Discúlpeme, oiga, profesor, una pregunta, bueno, son varias. Eh, la Iglesia Católica dice que desde que nació la Iglesia como tal, en la última cena, cuando Jesús iba a ser entregado el Jueves Santo. Y el referente al tema que se está viendo, no sé si yo no entendí, el concepto que se tenía y la actividad propia de presbíteros, de diáconos y de obispos, ya existía en la iglesia cristiana, en la primera iglesia cristiana, iglesia primitiva, como se le llama, ya esos términos se manejaban, esos significados se manejaban desde esa época o fueron después, porque lo que usted dijo, o más bien lo que yo entendí,
es que ahora lo que es un diácono o un obispo, pues tienen bueno, por lo que yo entiendo, tienen la función de pues dar pues la palabra de Dios, ¿no? Hacer el ministerio. Esa es la duda que yo tengo. Sí. Bueno, Porque hay tres niveles en de realidad son, sacerdote. sí, diácono, presbítero y El episcopal. sumo Sí. sacerdote, el único intermediario que es Jesucristo entre Dios y los hombres, ese es uno, un nivel por decirlo así. El otro nivel vienen siendo pues los presbíteros, que son, que usted acaba de mencionar que su significado es anciano, que quiero entender que son las personas que de alguna manera tenían mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús predicó se fue dando a través de sus primeros discípulos que después hicieron apóstoles y estos a su vez hicieron más discípulos. O sea, fue un conocimiento de palabra de boca en boca, porque sí se escribió algo, pero de acuerdo a lo que se tienen registros, eso ya fue mucho después de la muerte de Jesús, el nacimiento de la congregación, porque no era ni iglesia como tal, sino de que se dispersara todas las enseñanzas de Jesús desde que él vivió, desde que él empezó su, su ministerio, pues darse a conocer como hijo de Dios. Yo me estoy basando ahí, profesor. No estaba instituido como una iglesia como tal, sino realmente él dijo que se proclamara la palabra, todas las enseñanzas que él dejó, o estoy mal. No, no estás muy bien. Al principio dijiste y ahorita te corregiste que la iglesia nació en la última cena. No, la iglesia nació en Pentecostés, ¿verdad? Eh, bueno, eso es lo que dicen todos los teólogos, pero desde luego que, Ujú, digamos, la comunidad cristiana, si por eso entendemos iglesia, nació cuando Jesús empezó a elegir a apóstoles, ¿no? Y ujú. los fue educando, digamos, les fue revelando determinados asuntos. Y eso es la comunidad, como tú dices, que fue encargada de enseñar a los demás, claro. Eso es, digamos, una estructura eclesial. Y después, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, aparecen tres grupos de personas: diácono, presbítero y episcopo, como has dicho. No tienen autoridad en ese orden, ¿verdad? A veces se identifica diácono y episcopo con la misma autoridad en una comunidad. Los que están menos representados son los presbíteros, porque como dijiste, que yo dije, sí, presbítero quiere decir anciano. Y los presbíteros eran un grupo de ancianos que tenían ciertas funciones de administración y de dirección en las comunidades. Diáconos, pues su nombre lo dice, el diácono es un servidor. El verbo diaconeo se utiliza para servir a la mesa, barrer, ayudar a Ok. alguien. Pues, eso es el diaconeo, el servicio. Y el episcopo es el supervisor de la comunidad. Sí, se utilizaban esas tres palabras, pero no tenían el sentido o no tienen originalmente el sentido que ahora tienen en la Iglesia Católica, que son tres niveles del orden sacerdotal, ¿verdad? Ajá. Eso es en la teología católica contemporánea, pero eso no existe en el Nuevo Testamento. Es esos conceptos en cuanto tales. Existen las palabras, coinciden las palabras, pero son otras funciones las que tienen en el Nuevo Testamento. Ya las veremos la próxima semana. Tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Ok. Porque no es lo normal. En la Iglesia Católica sí, pero no es lo normal que en una parroquia, por ejemplo, en una comunidad, el administrador, el tesorero, el presidente y el sacerdote sean la misma persona. Eso pasa en la Iglesia Católica, pero no pasa en otras iglesias. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, el párroco, el sacerdote, no es el que administra la parroquia. Hay otras personas que administran la parroquia y el sacerdote viene a celebrar
a administrar determinados sacramentos, pero no es el que administra la parroquia. Y entonces eso ya divide, digamos, la autoridad de, en varias personas, la autoridad de una comunidad en varias personas. Pero la Iglesia Católica está súper concentrada en el sacerdote. Bueno, sí, pero eso es un proceso muy largo en la historia que concentró ese poder en los sacerdotes. En el Nuevo Testamento no hay sacerdotes cristianos. Hay una vez que se dice Pablo a sí mismo que es sacerdote, pero ya vimos en qué sentido lo dice, ¿verdad? Más bien, el sacerdote en el Nuevo Testamento es Jesucristo y la comunidad cristiana en cuanto tal. Ok. Sí, es algo, Es- algo, entonces, entonces quiero entender que los conceptos que originalmente de obispo presbítero los retomaron después con otras funciones. sí, Y lo que actualmente al menos yo veo, o sea, eso no sé en qué año fue, pero lo tomaron mucho después y le dieron otra función, otra forma, es lo que yo sí, entiendo, al sí, original. Y paulatinamente, Jaime. Es un cambio sí, eso fue paulatino, sí, gradual, sí, muy eso fue gradual. gradual conforme se fue estructurando la iglesia a cómo fue evolucionando y la conocemos hasta la actualidad, pero no tiene su origen en el movimiento, por decirlo así, bueno, no el movimiento, sino cuando estuvo Jesús en vida y el primer legado que dejó a sus primeros discípulos. Así es, No sé si me explico. así es. Y segundo, no sé si todas las parroquias, pero una parroquia X en la que yo voy, los sacerdotes, y en muchas me he dado cuenta, ellos no administran, ni son tesoreros, es más, ni se ocupan, son laicos que tienen ahí, que llevan la administración como tal de la parroquia. El sacerdote nada más, porque desafortunadamente no puedo generalizar, ya nada más se limita a ofrecer bueno, a hacer la misa, porque ni su función propia de evangelizar, de proclamar la palabra, no lo hacen, nada más lo Sí. hacen en la celebración de la misa de lunes a domingo. Y ahorita se están formando grupos porque está cambiando mucho la política y esto ya como que ya está más fuera de realmente cuál es la esencia de la iglesia y la función del sacerdote. Lo están delegando a los fieles, a la gente que se acerca, porque ellos quieren que ahorita evangelicen, pero a ver, perdón, Bueno, pero sí. si no estamos, digo, si la gente no está capacitada al 100, ¿cómo quieren atraer más gente para conocer la palabra de Dios? Hablo en particular de la Iglesia Católica, si tienen carencias para poder transmitir un conocimiento del cual no están bien formados. Eso es lo que yo observo, no es crítica, ¿eh? Eso es lo que yo observo. Entonces, ya también se están como que deslindando de funciones propias de la actualidad que debe de tener un sacerdote. Desafortunadamente es la realidad. Sí, sí, muchas realidades muy similares en todo el mundo y aún más dramáticas, ¿verdad? Esto es una realidad del sacerdocio de la Iglesia Católica. Este, Así es. para ser justos tendríamos que hablar también del sacerdocio en otras iglesias, en los anglicanos, en los ortodoxos y también en la función, la imagen del pastor en las iglesias protestantes. Pero eso lo vamos a dejar para después. Eh, Como ves, como tú mismo lo has hecho notar, eh, hay que partir de lo que dice el Nuevo Testamento y después ya veremos. Yo quiero Ok, decir, y con esto concluir para no quitarles más tiempo, que el sacerdote, la figura propiamente del sacerdote, se incardinó, se basó, se paró, se enraizó en la figura del presbítero. Entonces, se puede decir que el presbítero se sacerdotalizó. En el Nuevo Testamento, el presbítero no es sacerdote. Después, unos 100 años después de que se terminó el Nuevo Testamento, el sacerdote
el presbítero se sacerdotalizó de una manera incipiente, pero a partir de ese momento, al principio del siglo III después de Cristo, la figura del sacerdote no cesó de adquirir importancia, ¿m? de, de, de convertirse en el núcleo y el centro de la jerarquía de la organización de la Iglesia Católica, de la Iglesia cristiana. No paró, nunca se detuvo. Y los últimos papas han dicho con toda claridad, porque la figura del sacerdote en la actualidad la Iglesia Católica está muy cuestionada por obvias razones. Pues Así es. los últimos papas largos que gobernaron largamente la Iglesia, Pablo VI y Juan Pablo II, dijeron con toda claridad que la figura neurálgica de la Iglesia era el sacerdote y que eso no iba a cambiar. Y ahí es donde, bueno, sí, claro, uno se pregunta si, dado que el sacerdote surgió por las necesidades, por la historia de la iglesia, por el desarrollo normal de la comunidad cristiana, surgió como una respuesta a determinada problemática y a determinada historia y determinado contexto del cristianismo en el siglo III. ¿Por qué no pensar que en el siglo XXI pues ya hay que cambiar esa imagen, esa función, dado que en la actualidad tiene muchos problemas para ser aceptada esa función del sacerdote? Y entonces ahí es una discusión teológica, ¿verdad? Yo personalmente pienso que la Iglesia Católica puede subsistir perfectamente sin sacerdotes o cambiando, digamos, diluyendo, diversificando la función del sacerdocio y sobre todo recuperando la función sacerdotal de todos los creyentes. Pero ya ves, eso es un asunto que eh, no es de increencia, al contrario, es de estudio de la Biblia. Un católico dice, bueno, la teología católica dice, nosotros aceptamos eh, dos ríos por los que se desarrolla la revelación. Dios se nos revela por medio de dos ríos, una sola fuente. La fuente es Dios. Un río es la Biblia. El otro río es la historia, la tradición de la iglesia. Entonces, un católico, eh, a diferencia de un protestante, el protestante te dice, yo acepto que Dios se nos revela en una fuente, en un solo río, que es la palabra de Dios. La tradición y la historia de la iglesia, eso no es revelación de Dios, eso es cosa humana. Bueno, católico dice no, Dios se ha revelado en la Biblia y en la tradición de la iglesia. Esa es la teología cristiana. Entonces, nada tiene de chocante que un católico diga, yo acepto el sacerdocio. El sacerdocio es parte de la revelación. Eso está muy bien. Así es la teología católica, que es muy buena además. Sí, hay que decir eso del catolicismo. Pero hay que aclarar que el sacerdocio, tal como lo entendemos, no está en la Biblia. No, Eso viene después. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Aquí no se trata pues de atacar el sacerdocio, ¿no? Tiene muchas no, no. deficiencias. Tal vez sea el momento Mm. de cambiarlo. Pero la fe en el sacerdocio, la fe católica en el sacerdocio es, digamos, legítima una vez que se acepta que la revelación de Dios procede tanto de la Biblia como de la tradición de la Iglesia. Y hay que ubicar la sacerdotalización del presbítero, hay que ubicarla precisamente en la tradición de la Iglesia. O sea, Lutero y compañía protestantes tenían razón cuando decían es que Jesús no instituyó sacerdotes. Claro que tenían razón, Así es. pero
surgió dentro de la tradición de la Iglesia y para los católicos la tradición de la Iglesia también es una fuente, es una vía como Dios se revela a la humanidad. Bueno, ya los entretuve mucho. Este, Nos vemos la próxima semana para hablar de cómo se dirigían las iglesias cristianas en su origen y este, cuáles son mm, los textos en los que se fundamenta el orden sacerdotal dentro de la Iglesia Católica.